durante los procesos del semestre pasado, después del desalojo violento de la coordinadora de la CENTE, estuvimos participando activamente en las facultades, impulsando el paro, impulsando información y pues poniendo antes que nada la necesidad de la unidad de los estudiantes con la misma lucha magisterial, en solidaridad con pues, el mismo desalojo, la misma represión que sufrieron los trabajadores de la educación, al ver que pues, la juventud la vive más en carne viva en sus mismas movilizaciones. Bueno, hoy vamos a presentar el foro pues a un año de la primavera magisterial con el compañero Aldo Santos. Es estudiante de la Escuela Normal Superior de México. Pues participó en el movimiento magisterial y igual pues fue miembro del movimiento por la gratuidad de la UNAM en el 99-2000. Bueno, al terminar pues se va a abrir una ronda de dudas, participaciones para quien guste y pues empezamos. Bueno, compañeros, buenas tardes. Yo soy Aldo y como mencionaba el compañero, estudio en la Escuela Normal Superior de México. Soy también militante del MTS. Para los que no lo saben, bueno, en el Distrito Federal hay 5 normales públicas que forman maestros de educación básica para el Distrito Federal, y una de ellas pues, es la Normal Superior, que forma maestros de secundaria en 12 especialidades diferentes. Pásense para acá, por favor, para que podamos conversar. Si quieren más a gusto, aprovechando que somos pocos. Bueno, varios ya me conocen, son compañeros de militancia, ¿no? Pensaba que aprovechando eso podemos, más en corto, quizá profundizar en la reflexión y el balance sobre un movimiento del cual hemos sido parte, ¿no? Y bueno, para los compañeros que se acercan por primera vez o que quizá no están tan involucradas en la discusión sobre la lucha magisterial, pues poder aclarar, ¿no? Todas las dudas respecto a lo que es la reforma educativa y lo que es el movimiento, ¿no? Porque bueno, obviamente el movimiento está ligado a la reforma educativa, ¿no? Y se ha hablado mucho, ¿no? Desde que se aprobó acerca de ella, pero creo que se conoce poco a ciencia cierta qué es lo que implica, ¿no? Y al no conocerla también la reflexión que se puede hacer sobre ella pues es limitada, ¿no? Entonces quería yo empezar un poco en un primer momento hablando de lo que significa la reforma educativa, que no sé si alguno de ustedes pudiera muy sintéticamente comentarnos qué entiende por la reforma educativa, que es finalmente la causa fundamental por la cual los maestros se insubordinaron, como decía el compañero, desde el año pasado y se mantienen en pie de lucha. No sé si alguien quisiera ayudarnos para hacer más interactiva la charla, o qué han oído, qué han oído en los medios, qué opinión tienen acerca de la reforma educativa, porque no es la misma la visión que tenemos nosotros como maestros o futuros maestros que la visión que tiene otros sectores, como pueden ser los universitarios o otros sectores sociales, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo. Así muy breve, ¿no? ¿Qué tienen? Pues, por ejemplo, sé que se plantea la evaluación de los profesores, pero es una evaluación que es igual para todo tipo de escuelas, ¿no? O sea, que se aplican
o sea, uno de los ejes de la reforma va a ser las evaluaciones estandarizadas con un carácter punitivo, ¿no? En el sentido laboral. Bueno, en diciembre del año 2012, el 20 y el 21 de diciembre, el Congreso de la Unión, es decir, los diputados y los senadores, cada uno en su respectiva cámara, aprobaron una iniciativa que va a modificar los artículos 3 y 73 de la Constitución, el 3 en particular que se refiere pues a la educación, ¿no? Primero lo aprueba el Congreso y en febrero, el 25 de febrero, Peña Nieto, el gobierno lo decreta y al día siguiente aparece publicado ya en el Diario Oficial de la Federación con carácter de ley, ¿no? Es la reforma constitucional, ¿no? Que se conoce como reforma educativa. Fíjense, o sea, es la primera reforma, primero para verla en términos más políticos, es la primera reforma del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Cuando la aprueban los legisladores de los tres partidos más importantes, incluyendo al PRD, en diciembre del 2012, o sea, tenía pocos días que había asumido Peña Nieto y que había asumido su asunción y su elección recordaba, ¿no? La forma un poco de cómo asumió el mismo Calderón, ¿no? Totalmente un gobierno ilegítimo, ¿no? Cuestionado, con protestas, ¿no? El Yo Soy 132, ¿no? El que también aquí en la universidad tuvo una repercusión importante, ¿no? En esa situación los partidos que ya venían discutiendo aprueban se ponen de acuerdo en integrar lo que se conoce como el Pacto por México, y la primera reforma que van a aprobar como parte del Pacto por México va a ser la reforma educativa, ¿no? Que imagínense, o sea, en medio de ese descontento, de ese desprestigio del gobierno, pues va a significar un gran espaldarazo, ¿no? para Peña Nieto, que los partidos se pusieran de acuerdo para empezar a aplicar sus reformas y deciden empezar con la reforma educativa, ¿no? que se aprueba en diciembre, y luego ya en febrero ya se decreta, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque la aprobación de la reforma educativa, visto hoy en retrospectiva, va a ser la punta de lanza del gobierno para avanzar después en otras reformas estructurales, ¿no? como es la reforma energética o la reforma en telecomunicaciones, ¿no? Y va a golpear a uno de los sectores sociales, que es el magisterio, un sector de trabajadores que históricamente y en los últimos años venía protagonizando una serie de luchas que lo habían constituido en un referente social y político en contra de los planes neoliberales, ¿no? Entonces, la reforma pues va más allá, ¿no? del aspecto meramente educativo, ¿no? O sea, implica doblegar a un gremio, el más numeroso de América Latina, ¿no? Que está agrupado en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que tiene más de 1 millón de afiliados. Nadie sabe exactamente cuántos tiene, pero entre 1.200.000 y 1.500.000 afiliados, ¿no? Los que el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y por esa vía, pues, establecer una relación de fuerzas desfavorable para el movimiento obrero y popular que permitiera profundizar, ¿no? Los planes ordenados por los mismos organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos, que fueron los que pusieron también a Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera, ¿no? En concreto, cómo golpea, ¿no? a los maestros, ¿no? ¿Qué implica la reforma educativa? Bueno, el título del decreto, se los voy a leer íntegro para que se llama decreto por el que se reforman los artículos 3º en sus fracciones 3, 7 y 8 y 73, fracción 25, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso D al párrafo segundo de la fracción 2 y una fracción 9 al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
O sea, se reforman algunas cosas que ya estaban y se agregan cosas nuevas, ¿no? Entonces, entre las cosas nuevas que se añaden está el párrafo tercero, que dice, cito, ¿no? El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. ¿A qué se refiere esto? A la dichosa calidad de la educación, que es uno de los conceptos que no es nuevo, pero que se van a introducir en la Constitución a partir de esta reforma, ¿no? En particular, bueno, aquí en el párrafo tercero, la fracción segunda, inciso D, también se va a añadir. La fracción segunda del artículo tercero se refiere a los criterios que van a regir la educación pública, y uno de ellos que se añade con la reforma, que es el inciso D, dice que la educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, ¿no? Que también se refiere a la cuestión de la calidad de la educación, pero pues difiere un poco en la formulación respecto a lo que la misma reforma planteaba antes, que ya leí, ¿no? Así vamos a ir encontrando distintas, en lo que va a ser toda la reforma, los cambios legales que va a implicar distintas formulaciones de conceptos, como en este caso de calidad, que ni siquiera son congruentes entre sí, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de ello, ¿no? Bueno, otra cuestión es que también se establece en el mismo artículo tercero el tema de las evaluaciones, como mencionaba la compañera, con un carácter obligatorio y como condicionantes para el ingreso. O sea, para, por ejemplo, nosotros, yo que estoy en la normal, para poder entrar a ser maestro, o cualquiera de ustedes como profesionistas titulados que quisieran entrar a ser maestros, va a depender de una evaluación obligatoria. También y también para lo que se le llama la promoción y la permanencia en el servicio docente, que es, o sea, las posibilidades que tú tienes de desarrollo profesional como docente, y incluso de conservar tu empleo. Entonces, bueno, eso queda establecido en la fracción tercera del artículo tercero, que dice literalmente: el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y medio superior que imparte el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Esto, por ejemplo, a nosotros como normalistas nos afecta directamente, porque anteriormente los normalistas que estudiábamos los normalistas que estudiaban en normales públicas, al egresar tenían garantizado su plaza en la SEP, ¿no? en el sistema educativo nacional, automáticamente, ¿no? O sea, si el Estado está formando a sus maestros para que ocupen, pues sí, en la educación pública, pues tenía, por lógica, ¿no? Tenía como sistema darles plazas automáticas a los egresados de las normales. Entonces eso, con esto ya se liquida prácticamente, ¿no? Porque dice que, bueno, todos, sean egresados de las normales o licenciados de una universidad, tienen que presentar tienen que participar en un concurso de oposición que después se va a traducir, como decía la compañera, en realidad en un examen estandarizado, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cuestiones que se plantean con la reforma es el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, porque la evaluación no solamente va a utilizarse para el ingreso, sino, como ya decía yo, para permanecer incluso como maestro, ¿no? Y este sistema que se plantea crear estaría encabezado por el famoso INE, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que después se conformó y que integra, ahora encabeza una investigadora, ¿no? Del
temas educativos, que se llama Silvia Schmelke. Supuestamente este instituto sería un instituto autónomo, pero da la casualidad que a sus autoridades las nombra, se nombran a partir de una terna de 5 integrantes establecida por la Presidencia de la República, que después el Senado, entre la cual el Senado va a elegir, ¿no?, quien forma parte del Consejo Directivo del INE, ¿no? Entonces, el que se nombró ahorita va a ser, está encabezado por Schmelke, que es una investigadora que, bueno, muy reconocida, pero que en su currículum tiene, por ejemplo, haber trabajado para fundaciones como Mexicanos Primero, ¿no?, que es el grupo de opinión de Televisa en temas educativos, y otros organismos internacionales como la OEA, ¿no?, la Organización de Estados Americanos, para la cual también ha trabajado Schmelke, ¿no?, que es un organismo internacional a través del cual Estados Unidos le dicta su política a los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, está esta cuestión también del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y los cambios en el artículo 73 se refieren más, por un lado, a las facultades del Congreso para establecer el servicio profesional docente, que en realidad lo que va a significar el servicio profesional docente a partir de esta reforma es un régimen laboral de excepción para los maestros y para los trabajadores de la educación en general, ¿no?, porque no solo son maestros, ¿no?, que va a ser distinto a lo que está establecido en el artículo 123, ¿no?, en el apartado B, que rige a los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué va a ser distinto? Porque con esto que planteaba la compañera, ya la relación laboral entre el maestro como trabajador al servicio del Estado y el Estado como patrón no se va a regir por pues, los términos del contrato colectivo establecido entre el sindicato y el gobierno como patrón, sino más bien va a quedar esto subordinado, ¿no?, a lo que establece la reforma, que son las evaluaciones, ¿no?, con estas características que mencionaba la compañera. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que les salte? ¿Algo que no? ¿Les parece bien? ¿O ya le entramos a la lucha magisterial? No, lo que pasa es que me parece importante que lo comentemos y que lo reflexionemos, porque más allá de la educación básica, obviamente lo que hace a todo esto que hablamos de las evaluaciones del servicio profesional docente, en principio no tocan a los trabajadores y a los docentes universitarios. Se refiere a lo que es educación básica y educación normal, pero se basa en principios, ¿no?, y en algunas partes sí, por ejemplo, en los criterios de la educación pública, pues que afectan a todo el sistema educativo nacional, no solamente a la educación básica, ¿no? Y después ustedes me podrán contar más cómo está expresándose la reforma educativa en la universidad, por ejemplo, con las cuestiones que vienen denunciando los académicos en términos de las modificaciones de sus condiciones de trabajo, ¿no? Pero ustedes saben más que yo, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco que fuéramos viendo, porque tiene que ver con el modelo, la concepción misma que se tiene de lo que es la educación, ¿no?, lo que tiene que ser la educación pública por parte del nuevo gobierno y del conjunto del régimen político actual, ¿no? Entonces, una primera cuestión sobre esto es, bueno, también en el artículo 73, perdón, en los artículos transitorios de este decreto que va a modificar el artículo 3 y el 73, otro concepto, otra cuestión que se introduce en el artículo 5º transitorio, o sea, ni siquiera como parte del articulado de la reforma, sino como un complemento, ¿no?, que viene en el decreto. Se habla de que el Congreso y las autoridades tienen que
contemplar cómo promover la autonomía de gestión de las escuelas. Entonces, esta cuestión de la autonomía de gestión también va a ser un concepto central de la reforma educativa, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que la reforma no cayó del cielo, ¿no? Sino que es corona, de hecho, una serie de reformas parciales que se venían haciendo en la educación desde el 92, ¿no? Y que son reformas que van a tener un sentido, un carácter pues, de lo que nosotros llamamos neoliberal, ¿no? O sea, reformas que en última instancia van a tender, por un lado, a mermar el carácter público de la educación y, por otro lado, a atacar los derechos laborales del magisterio, ¿no? En el 2008, para no ir muy lejos, el Esther Gordillo, la líder del sindicato magisterial, pacta con Calderón la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, que ahora, si bien ahora no se habla mucho de eso porque el gobierno decidió mandar a la cárcel a Gordillo, en realidad mucho de lo que se va a plantear en la reforma constitucional viene de ahí, ¿no? O sea, está planteado en la misma Alianza por la Calidad de la Educación, que a su vez retoma todo esto de las mismas recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE. Y si ustedes contrastan esas recomendaciones, que hay varios documentos a los que pueden acceder en internet, con los términos de la reforma, se van a dar cuenta que son muy similares, ¿no? Entonces, por cierto, después de que se aprueba la reforma en febrero, al día siguiente el gobierno decide encarcelar a Elbaester Gordillo, ¿no? por algo que todo el mundo sabía, ¿no? Y que había venido sucediendo durante años, desde que se puso al frente del magisterio, ¿no? Del sindicato magisterial, pero que ahora es utilizado para someter y disciplinar a esta dirigencia sindical que tenía mucho poder, ¿no? Y que había venido regateando con el gobierno pues, los términos de la relación entre el sindicato y el nuevo y Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, lo que quería comentarles respecto a esto hablaba de los antecedentes de la reforma, porque primero la cuestión de la calidad de la educación ya se venía manejando, ¿no? Pero o sea, el hecho es que es un término que no es un término que provenga del arsenal de la teoría pedagógica históricamente, ¿no? Es un término que se empieza a manejar justamente a partir de que se empieza a imponer la agenda neoliberal, ¿no? Y que ahora con la reforma viene a quedar ya establecido que la educación pública en México tiene que ser de calidad, ¿no? Que va a ser un concepto que van a empezar a discutir muchos autores y periodistas, analistas, porque básicamente lo que dicen, bueno, es que no formar seres humanos no es lo mismo que hacer tornillos, ¿no? Que el concepto de calidad es un concepto que es importado del ámbito empresarial, ¿no? Y de los recursos humanos, ¿no? Y que va a ser utilizado para tratar en esta lógica empresarial de eficientar, ¿no? El uso de recursos en la educación pública. Lo que pasa en primera instancia desde esta óptica, pues por abaratar el costo de la mano de obra que representan los maestros, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un término a discutir, ¿no? La cuestión de la calidad de la educación, porque en realidad todo proceso educativo es por definición cualitativo, ¿no? Pero no de la misma manera, o sea, porque de lo que se trata es de aprender, ¿no? No únicamente de sacar buenas calificaciones, ¿no? Pero no de la misma manera que lo es en el ámbito de una empresa, ¿no? Entonces,
tiene mucho que ver con la concepción de educación que se empieza a imponer con la reforma, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente cuestión, el problema de la autonomía de gestión, ¿no? La autonomía de gestión, todo este modelo, además de replantearse la relación que va a haber con los maestros y el papel que tienen que jugar los maestros, también implica una nueva visión respecto a las escuelas. De acuerdo con este proyecto, las escuelas tienen que tener la capacidad de encarar sus propios problemas y resolverlos, ¿no? Más allá de la política educativa del gobierno federal. Entonces, lo que se va a traducir es en que los padres de familia, los maestros, van a tener que resolver, pues, entre otras cosas, las carencias, ¿no?, que tiene el sistema educativo a nivel nacional, producto de la falta, por ejemplo, de presupuesto público, ¿no? Entonces ahí vemos cómo les empiezan a llegar los recibos a las escuelas de luz, de agua, que ya el Estado de los cuales ya el Estado no se hace responsable, son los padres de familia y los maestros los que tienen que ir viendo cómo solventar estas necesidades, ¿no? No digamos ya pues hacer mejoras, ¿no?, a la infraestructura escolar, ¿no? Entonces, ¿por qué me profundizo en estos conceptos? Porque en realidad, o sea, la reforma lo que implica es un avance en la privatización de la educación pública. Además de lo que significa en términos laborales para los maestros, significa también la privatización, que no es que van a poner las escuelas en venta, ¿no? O sea, los edificios, o muchos edificios, por ejemplo, al menos aquí en el Distrito Federal, son edificios que la propia SEP renta, ni siquiera son edificios propios o que hayan sido construidos especialmente para hacer escuelas, ¿no? Sino que se van introduciendo, pero en principio se van introduciendo una serie de conceptos del ámbito empresarial al ámbito de la educación pública, ¿no? Y después se va abriendo la puerta para que las escuelas de una y muchas maneras vayan vinculándose cada vez más a las necesidades y los intereses de las empresas. Porque, por ejemplo, con esto de la autonomía de gestión, pues se abre la puerta para que se contraten servicios privados para resolver los problemas o las necesidades escolares, que es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto, más o menos por la cuestión de lo que implica la reforma educativa, ¿no? Como ya les decía, ¿no?, se aprueba en febrero, y ya se decreta en febrero, y va inmediatamente a desatar un proceso de insubordinación, de descontento, de resistencia en los maestros y en los trabajadores de la educación en todo el país, que no tiene, o sea, cuyos antecedentes solamente se pueden encontrar, quizá, por un lado, pues en lo que fue la comuna de Oaxaca en el 2006, pero que va a ser un proceso más local, o la primavera, lo que se conoció como la primavera magisterial en 1989, cuando los maestros, en especial del Distrito Federal, se insurreccionaron y lograron echar abajo a Carlos Confitur Barrios, que era el cacique sindical que antecedió al Baester Gordillo, ¿no? Entonces, la reforma educativa va a despertar lo que se va a conocer o vamos a llamar como la rebelión magisterial del año pasado, que mencionaba el compañero, ¿no?, casi inmediatamente de que se aprueba, ¿no?, la modificación constitucional. Después de esto, en septiembre se van a aprobar las llamadas leyes secundarias, ¿no? O sea, ya vieron, por ejemplo, ahorita con lo energético, primero se hizo la reforma de la Constitución y ahorita todavía se están discutiendo las leyes menores que se tienen que modificar para adecuarse, ¿no?, a esa reforma. Lo mismo con la reforma educativa, ¿no? En septiembre, hasta septiembre, cuando ya se van a aprobar
una serie de leyes secundarias, que es la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del INE, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las modificaciones a la Ley General de Educación, que van a complementar o a expresar más concretamente lo que se estableció en la Constitución. Entonces, pero bueno, por lo pronto los maestros no esperaron hasta ahí, sino que el mismo día que el presidente promulga la reforma, en un acto donde se reunió aparecieron ahí en los pinos los representantes de los tres partidos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el PRD, bueno, ha salido a pronunciarse en contra de la reforma energética, pero no hay que olvidar que el PRD aprobó la reforma educativa junto con el PRI y con el PAN. Ese mismo día, pues, los maestros de Guerrero, organizados en su sector, en su ala democrática, en un organismo que se llama la CT, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que en ese estado va a ser el organismo que se identifique con la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, van a estallar un paro, van a irse a paro en contra de la reforma y van a protagonizar importantes acciones para tratar de que al menos en el Congreso Estatal, en el Congreso de Guerrero, se aprobara una ley de educación distinta a lo que se había aprobado en el Congreso Federal. Bueno, van a realizar numerosas movilizaciones. La más importante obviamente es el paro, porque imagínense, o sea, a miles de maestros decididos a no laborar, ¿no? Pero que además va a encontrar el respaldo y la simpatía de otros sectores populares, en primer lugar de los padres de familia y de distintas organizaciones sociales. El paro empieza el 25 de febrero, el 5 de abril hay un desalojo brutal de la autopista del Sol, en una movilización que estaban llevando a cabo los maestros. Que aquí hay que mencionar, en Guerrero el gobierno está encabezado por Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Que es un gobierno que asumió por parte del PRD, ¿no? Que incluso ahí recuerdo que cuando le preguntaban a López Obrador si iba a apoyar o no a Aguirre, decía que Aguirre se tenía que comprometer, ¿no? A hacer un gobierno popular, entre comillas, pero una de las primeras cosas que hace es esta, ¿no? Reprimir. Esta represión también hace recordar una que se dio y se había dado anteriormente en la misma autopista del Sol cuando mataron a dos compañeros normalistas, ¿no? No sé si ustedes la recuerden, de la normal rural de Ayotzinapa, ¿no? Que los fusilaron, un crimen que todavía hoy sigue impune, ¿no? Sin que nadie esté en prisión por eso, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la CT estalla el paro, el 5 de abril se da una represión muy fuerte ahí en la autopista del Sol, y esto, lejos de mermar al movimiento, hace que la CT reciba muestras más activas de simpatía, de solidaridad, y se forma lo que se va a llamar el Movimiento Popular Guerrerense, que va a ser un agrupamiento donde van a participar los maestros, pero que además va a aglutinar a otros sectores sociales y que va a recordar también un poco, aunque no se llega a desarrollar tanto, pero va a hacer recordar la experiencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006, ¿no? Que fue también un organismo donde los maestros pudieron confluir y unificarse en cierta medida con otros sectores sociales, y que va a expresar una característica histórica que ha tenido el magisterio en México, que es justamente su rol como referente popular, no solamente en cuanto a las reivindicaciones que plantea en la educación, sino también como aglutinador del descontento, ¿no? Social en contra del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, en abril, también a fines de abril y en mayo,
otras secciones magisteriales van a empezar a aparecer, ¿no? En Michoacán se van a paro, un paro que es más bien por regiones, ¿no? No es un paro total, pero empiezan a darse paros por regiones. Y también en Chiapas, ¿no? en el mes de mayo, que ahí en Chiapas se da también un proceso interesante porque en junio los maestros logran arrebatarle la dirigencia de la sección sindical 7. En Chiapas hay dos secciones, la sección 7 y la sección 40 del sindicato de maestros, y una de ellas la recuperan los sectores democráticos que se identifican con la CENTE, de manos de los chavos. Esta va a ser una característica que se va a empezar a mostrar en el movimiento magisterial en sectores donde tradicionalmente no pasaba mucho o que estaban controlados por los dirigentes sindicales corruptos, traidores, vendidos al gobierno, que llamamos charros. Empieza a haber efervescencia, empieza a haber descontento y empieza a haber movilizaciones que o les imponen a sus dirigentes marchar o los rebasan directamente, ¿no? En lugares, insisto, donde no había tanto esa tradición, porque, bueno, por si no, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero quizá hay compañeros que no, o sea, el sindicato de maestros en todo el país está organizado por secciones. La mayoría son secciones que agrupan a todos los maestros de un estado, aunque hay algunos estados que tienen más de una sección, como ya les decía, Chiapas, el Distrito Federal, Oaxaca, pero de todas esas secciones, la mayoría hasta ahora venían siendo controladas y dirigidas por los charros, ¿no? Hasta hace poco leales a Elbester Gordillo y ahora a Juan Díaz de la Torre, que es el líder sindical que quedó en su lugar, ¿no? Pero hay también en muchas una disidencia que reivindica principios democráticos, que cuestiona los planes del gobierno, que se ha referenciado históricamente en lo que es la CENTE, ¿no? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es como la oposición, ¿no? Y que tiene mucho peso en algunos estados como Oaxaca, como Michoacán, como Chiapas, ¿no? Pero en otros no. O sea, lo característico es que la rebelión magisterial del 2013 va a despertar la inquietud y la participación de maestros en otros estados donde la CENTE no tenía presencia, no tenía influencia, ¿no? Como Chihuahua, Sonora, Jalisco, Veracruz, el mismo Estado de México, estados del sureste como Quintana Roo, como Yucatán, Durango, ¿no? donde además se van a expresar procesos de unidad de maestros que hasta hacía poco estaban representados por las alas oficialistas del sindicato y maestros democráticos, ¿no? que se consideran opositores y democráticos, ¿no? Entonces, bueno, esta etapa se va a cerrar, ¿no? A partir de que el paro de la CETEC se ve pues, frustrado porque el Congreso Estatal termina votando una ley de educación totalmente contraria a lo que venían demandando los maestros. O sea, ellos esperaban que por intermediación del gobernador los diputados del PRD, que son mayoría en el Congreso del Estado de Guerrero, votaran la iniciativa de ley que propuso la CETEC y al final terminan votando una iniciativa que es totalmente similar a lo que estableció Peña Nieto a nivel nacional. Entonces hay un gran descontento, una gran inconformidad de los maestros y en ese momento deciden ir a repudiar a los partidos, ¿no? Y salen a las calles en Chilpancingo y queman los locales sindicales, ¿no? Tanto del PRI, del PAN y del PRD. Sin embargo, el paro de Guerrero se levanta y plantean que ahora pues, su perspectiva va a ser nacional, ¿no? Y van a jugarse a la negociación nacional, que ya la CENTE para entonces, como coordinadora a nivel nacional, empieza a plantearse con el gobierno, ¿no? Entonces ahí, bueno, termina una primera etapa de este proceso.
lo característico es que a pesar del enorme descontento que se empieza a expresar, los paros que se dan son paros aislados por parte de las distintas secciones. O sea, mientras estuvo en paro Guerrero, durante un buen tiempo ninguna otra sección paró. Luego paran Michoacán y paran Chiapas, pero el proceso de Guerrero ya venía retrocediendo, ¿no? Bueno, hasta ese momento no hay una política unitaria, una política unificada por parte del conjunto de la misma coordinadora, que se empieza a convertir en un referente de esta resistencia, ¿no? Entonces, bueno, esto se combina también con las vacaciones, ¿no? Y se va a terminar cerrando con las negociaciones que se van a dar ya a nivel federal por parte de la CENTE con la Secretaría de Gobernación y con los representantes también del Pacto por México, que van a conducir a una serie de foros educativos. Son 10 o 12 foros donde, bueno, al final se va a poder expresar la postura crítica de los maestros respecto a lo que implicaba la reforma educativa, ¿no? Si de algo sirvieron esos foros fue porque fueron un espacio donde por lo menos los maestros pudieron dar a conocer todo su punto de vista contrario, ¿no? a todo esto que ya discutimos al principio, ¿no? Pero que desafortunadamente van a servir también para desmovilizar, para sembrar confianza en que este diálogo con el gobierno podía dar buenos resultados, y que también terminan siendo un gran legitimador del mismo Pacto por México, ¿no? que era ese acuerdo reaccionario de los partidos para sostener a Peña Nieto. Entonces, bueno, ahí, como les decía, termina un primer momento. Después viene el regreso a clases y ya en mejores condiciones, tanto la sección 22 de Oaxaca como la sección 18 de Michoacán se van a paro, ¿no? Y bueno, es ahí cuando va a empezar ya de manera más extendida y radical lo que llamamos la insurgencia magisterial, ¿no? En agosto también, a fines de agosto, se va a paro nuevamente Chiapas, ¿no? Y se establece desde el 1 de mayo, desde el 1 de mayo ya se había establecido en el Distrito Federal un plantón, ¿no? que primero se instaló ahí en la calle de Tacuba, enfrente de Munal, ¿no? y después se trasladó al Zócalo, pero que a partir de este momento va a adquirir dimensiones muy masivas, ¿no? No sé si habrán tenido la oportunidad de darse una vuelta en aquel entonces por el Zócalo, pero habrán visto esa impresionante que era tener ocupando toda la plancha del Zócalo a decenas a miles de maestros, ¿no? Entonces, bueno, en septiembre se viene lo que ya les comentaba. El 10 de septiembre el Congreso aprueba también en una sesión de las llamadas fast track, o sea, sin discusión, las leyes secundarias de la reforma educativa, estas 4 leyes que ya les mencionaba. El 11 de septiembre son promulgadas en el diario oficial de la Federación, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el movimiento va en ascenso, va creciendo, ¿no? Como se expresa en el plantón, pero también en los paros y en las movilizaciones que se empiezan a desarrollar a lo largo y ancho del país, ¿no? En muchos casos con un sentimiento antiburocrático, ¿no? En otros casos referenciadas en la coordinadora, en otros no, pero y con un plantón que se convierte en el referente, en el centro de la resistencia magisterial, ¿no? Por eso el 13 de septiembre, ¿no? La salida que le da el gobierno frente a eso, donde también hay una complicidad y una coparticipación por parte del PRD, como gobierno del Distrito Federal, se produce un brutal desalojo del Zócalo, ¿no?
que ya ustedes quizá también, del cual ya están más informados, porque también va a dar lugar, ¿no?, a un proceso de solidaridad y de simpatía muy importante entre los jóvenes universitarios, ¿no?, con los paros que se dieron en varias instituciones y en varias escuelas de la UNAM, y las asambleas masivas, ¿no?, que decidieron apoyar a los maestros, ¿no?, y que tienen que ver también con un proceso más profundo, ¿no?, quizá que corre por abajo, ¿no?, de la juventud estudiantil, ¿no?, que se viene expresando, como ya decíamos, ¿no?, desde el 532, incluso antes, ¿no?, en contra del autoritarismo de los planes del gobierno. Bueno, el gran interrogante, o la gran cuestión que surge ahí a partir de la represión del Zócalo es si el gobierno no había provocado con eso, lejos de lograr desarticular la lucha magisterial, sino iba a provocar con eso un levantamiento de otros sectores, o cuando menos un fenómeno democrático masivo, multitudinario, como el que se vio, por ejemplo, cuando reprimieron la huelga de la UNAM en el 99, ¿no?, que fueron cientos de miles y multitud de organizaciones las que inmediatamente salieron a las calles a exigir la libertad de los estudiantes presos, ¿no?, después del 6 de febrero. Bueno, acá estaba planteado eso, y en cierta forma comenzó a darse, ¿no?, justamente cuando se empiezan a producir estas asambleas multitudinarias y los paros por parte de sectores del movimiento estudiantil. Desafortunadamente, ni las principales organizaciones del movimiento obrero y popular, incluso aquellas que se reivindican combativas y democráticas, ¿no?, como pudiera ser, no sé, aquí el mismo Stunam, ¿no?, que dice ser opositor al gobierno, ni tampoco la dirigencia misma de la CENTE se plantearon concretamente y contundentemente una política para unificar y soldar, consolidar y desarrollar ese proceso de unidad embrionaria que empezó a darse en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, mandan a los maestros a revolución, ¿no? Al principio, ese día, por ejemplo, recuerdo que hubo mucha confusión, ¿no?, respecto a dónde habían ido a parar los maestros, qué es lo que iban a hacer, ¿no? Por parte de los estudiantes creo que hubo mucha disposición, ¿no?, a hacer, pues, lo que los maestros incluso dijeran, ¿no?, que había que hacer, que a dónde vamos, cómo nos movilizamos, pero creo yo que y este es uno de los elementos más de balance del proceso, jugaron su papel las dirigencias sindicales, incluyendo la dirigencia misma de la CENTE, en no apostarse a potenciar y a desarrollar todo eso, ¿no? Entonces sería como una especie ahí de compromiso con el GDF para que los dejen instalarse en revolución, ¿no?, que después también va a retroceder, porque incluso ese mismo Platón tiempo después también lo van a reprimir, ¿no? Y pues pasa este momento es el momento de mayor efervescencia, ¿no? En las movilizaciones magisteriales alcanzan 29 estados del país. Bueno, ustedes vieron aquí en la universidad lo que fue, ¿no?, la solidaridad, y que también hace recordar las asambleas del movimiento del 99, ¿no?, aunque solamente fue por poco tiempo, ¿no?, pero por su masividad, ¿no?, y además con un carácter bien a favor de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo que soy normalista, en el DF paran las 5 normales del DF. Estamos hablando cuantitativamente más o menos como de 5,000, ¿no?, compañeros, ¿no? No son escuelas grandes, pero de esas, algunas paran por 2 días, ¿no?, y 2 de ellas, que es la que forman maestros de primaria, que es la que está ahí en el metro normal, la del MEI de Escuela Nacional de Maestros, y la escuela en la que yo estudio, que es la normal superior,
paramos por 40 días. O sea, más de un mes estuvimos en paro con la demanda central de la aprobación de la reforma educativa. Entonces empieza a expresar la unidad entre los trabajadores y los estudiantes, ¿no? Que es que puede ser enormemente poderosa, ¿no? Pero bueno, finalmente ese momento de mayor efervescencia pasa, ¿no? A partir de la represión se empieza a imponer cierta desmovilización, y finalmente en los últimos meses pues lo que veníamos viendo era un cierto retroceso, ¿no? Sin dejar de haber acciones, ¿no? Sin dejar de haber movimiento a nivel de los estados, pero como movimiento nacional retrocede, ¿no? El plantón, por ejemplo, ustedes pueden ir, ahí sigue, ¿no? En revolución se sostiene, pero en condiciones muy difíciles, ¿no? Con muy poca participación de maestros, ¿no? Entonces viene un momento como de repliegue, donde el problema es que finalmente lo que se termina imponiendo es una estrategia, una política por parte de los sectores que dirigen pues, a la coordinadora de centrarse pues, en los acuerdos y en las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, por un lado, y por otro lado también con los gobiernos estatales, ¿no? Que ahí hay un problema, porque en las secciones donde, por ejemplo, la CENTE tiene más peso, como es Oaxaca y Michoacán, la relación que establecieron porque ahí la sección sindical está dirigida por la CENTE, ¿no? Entonces negocian todos los términos de la relación laboral con el Estado, ¿no? Y hasta ahora lo están haciendo con los gobiernos estatales, que por ejemplo en Guerrero, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, y en Michoacán antes eran gobiernos perredistas, ¿no? Entonces eso propició que incluso la misma CENTE, que se reivindica democrática, estableciera muchos lazos con el propio Estado, ¿no? Económicos, ¿no? Fundamentalmente, y tendiera por parte de sus dirigentes a primar la confianza en esas mismas instituciones y en esos mismos gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la estrategia, lejos de apuntar a fortalecer la unidad de todo el magisterio nacional, incluso de aquel que no se referencia con la CENTE, sigue primando la estrategia de negociar por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, secciones como Oaxaca, como Michoacán, pues tratan de atemperar los efectos de la reforma educativa negociando con sus propios gobiernos estatales, y eso lo que propicia es que la movilización a nivel nacional se vaya desarticulando, ¿no? Entonces, lo que sucede es que pues esta situación se empieza a imponer hasta la fecha, ¿no? Pero las limitaciones de esta política de negociar por separado también se empiezan a ver hoy, porque por ejemplo ustedes habrán visto de las últimas discusiones que hay en relación con la misma reforma y la política educativa del gobierno, ¿no? El gobierno federal, otra de las cosas que hizo fue concentrar el presupuesto destinado al pago de salarios, ¿no? De todo el sistema, ¿no? Que antes se había desconcentrado en los gobiernos estatales, ¿no? Ahora Peña Nieto lo vuelve a concentrar, y entonces las negociaciones salariales son directamente entre el gobierno federal y la dirigencia charra del Sindicato Nacional. Entonces, justo hoy creo que salió una noticia, ¿no? Que parte del acuerdo que acaban de pactar el gobierno y los charros del CENTE es que no va a haber ninguna negociación adicional sobre el salario con los gobiernos estatales. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, acordaron 3.5 de aumento, por debajo incluso de las cifras oficiales de inflación, ¿no? Que como sabemos realmente son mucho mayores, ¿no? Entonces, esto no se puede enfrentar, ni la reforma constitucional, ni la de las leyes secundarias, ni cuestiones tan mínimas como son preservar las condiciones salariales, se pueden enfrentar por separado, ¿no?
que es algo de lo que podemos aprender de todo esto, de cómo se ha desarrollado la lucha en todos estos meses, ¿no? Otra cuestión, el gobierno interpuso una serie una que le llaman controversias constitucionales, porque después de que se aprobaron las leyes secundarias, los gobiernos estatales empezaron a adecuar sus legislaciones estatales, o sea, sus leyes de educación de cada uno de los estados, tuvieron que adecuarlas a lo que se plantea en la reforma, ¿no? Entonces, algunos gobiernos tuvieron que tomar nota de la inconformidad de los maestros y social en sus estados y trataron de matizar, ¿no? O de formular de manera ambigua los términos de la reforma en la legislación estatal, pero ahora Peña Nieto apela a la Corte, a la Suprema Corte, para que eche atrás esos matices y las leyes estatales terminen completamente adecuadas, armonizadas, como le llaman, a la reforma federal, ¿no? Entonces también ahí se ve las limitaciones que tienen la fuerza de los maestros, si la consideramos únicamente a nivel de los estados, ¿no? Entonces, pues de ahí la necesidad de una política bien unitaria a nivel nacional, ¿no? Ahorita el movimiento está en un proceso de reorganización. Se realizaron la semana pasada, ¿no? 5 caravanas encabezadas por la CENTE, que iban a recorrer las distintas regiones del país y invitar a los maestros de base a organizarse y también a movilizarse. Bueno, hubo una movilización el 1 de mayo, ¿no? Y ahora la que va a ser el jueves, que es el día del maestro, ¿no? Y que tradicionalmente viene haciendo una jornada que los maestros aprovechaban para salir a luchar y manifestar su inconformidad, ¿no? Entonces se viene lo del 15 y hay todo un plan de acción definido por parte de la CENTE para darle continuidad a la lucha. Es decir, yo considero que hay un retroceso, ¿no? En relación a lo que fueron las movilizaciones del año pasado, pero no está liquidado, ni tampoco está dicho que, por ejemplo, a partir del 15, ¿no? Y sobre todo a partir de que se empiecen a dejar sentir más crudamente las consecuencias que tiene la reforma educativa para los maestros, no pueda reactivarse toda esa inconformidad que hay en el gremio, ¿no? Que además se combina con el hecho de que pues las reformas estructurales han seguido avanzando, ¿no? Y si han avanzado es gracias a los golpes que el gobierno le dio al magisterio, pero están al mismo tiempo profundizando el descontento social, ¿no? Entonces yo creo que lo que tienen planteado hoy los maestros a partir de la experiencia de todos estos meses de lucha es justamente evitar, ¿no? que se mantenga su fragmentación, su división, incluso entre las mismas filas del magisterio que se considera democrático, combativo, que se referencia con la CENTE, impulsar la más amplia unidad, tratar de incorporar a los sectores de maestros que están inconformes y que incluso están luchando, pero que no se referencian con la CENTE, ¿no? O sea, impulsar la organización del magisterio desde abajo, ¿no? Pero también reconocer que los maestros por sí solos no pueden, a pesar de ser tan combativos y tan numerosos, no pueden echar hasta el final las reformas del gobierno, si no es uniéndose con otros sectores de trabajadores y otros sectores sociales que también están padeciendo por ellas, ¿no? Como son los electricistas del SME, los maestros y trabajadores universitarios y en especial también los estudiantes, ¿no? Que también van a verse afectados por la misma reforma educativa, pero también por un panorama que les es adverso, un panorama desolador, ¿no? Donde trabajos precarios, cada vez más restricciones incluso a sus mismas posibilidades de ingresar a la educación media, superior y superior, como muestra el problema de los rechazados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más para concluir, les
quiero hablar un poco más desde mi propia óptica como maestro de formación, ¿no? Anteriormente se pensaba que los maestros eran un gremio pues, privilegiado, ¿no? Incluso decían, ¿no? Como pues, por lo menos si no vas a hacer otra cosa, pues por lo menos dedícate a ser profesor, ¿no? Y ahí tienes ciertos, puedes tener ciertas prestaciones, un ingreso más o menos fijo, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones que son derechos conquistados con sangre, sudor y lágrimas por los maestros y por otros sectores de trabajadores, hoy con la reforma educativa, olvídense, ¿no? O sea, nuestro panorama como futuros maestros es el de ser trabajadores precarizados, ¿no? Pero además de eso, o sea, que digamos en ese sentido puede ser algo muy similar al futuro que les espera a otros jóvenes, ¿no? Otros estudiantes de otras instituciones, pero además de eso, la reforma educativa también implica un control, un sometimiento por parte de los maestros que prácticamente liquida por completo cualquier posibilidad de que los maestros aportemos nuestro granito de arena para que a través de la educación se puedan formar individuos pues, con cierta conciencia, ¿no? Crítica, social, individuos libres, ¿no? O sea, muchos dicen que la reforma educativa no tiene, no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa, pero en realidad sí, o sea, sí impone un tipo de educación que busca generar un tipo de ciudadanos, ¿no? Sometidos a críticos, pero eso sí competentes para insertarse en un mercado laboral, ¿no? De acuerdo a las necesidades de los empresarios, ¿no? O sea, sí tiene una carga educativa, ¿no? La reforma, pero que es una carga regresiva, reaccionaria, ¿no? Entonces, ese es nuestro panorama para nosotros como futuros maestros, ¿no? Si eso, imagínense, le suman que, o sea, no es como acá que a lo mejor un abogado egresado de la universidad puede irse a estudiar, irse a trabajar a una secundaria como maestro de formación cívica y ética, que lo pueden hacer, ¿no? O sea, o un profesionista, un historiador como maestro de historia, o un químico, un físico para dar ciencias, ¿no? Eso lo pueden hacer, ¿no? Pero alguien que se forma como maestro en una normal pública, pues su campo de trabajo pues, son prioritariamente las escuelas públicas, ¿no? Desafortunadamente, lo que están provocando es que nosotros, al no encontrar trabajo en las escuelas públicas, terminemos trabajando en las escuelas privadas. Entonces, fíjense, el Estado está formando a los maestros de las escuelas privadas. Pero como la lógica es que ya no hacen falta más maestros, es hacer más con menos, que tiene que ver con esto de la lógica empresarial que se está imponiendo en la educación. Entonces, o sea, el gobierno parte de que ya no hacen falta más maestros, aunque los grupos, por ejemplo, ustedes van a una secundaria y se van a dar cuenta que los grupos están saturados, ¿no? 40 alumnos o 50 alumnos por grupo, ¿no? Y así hablan de calidad de la educación, ¿no? Pero, entonces nos restringen incluso el acceso a las normales. O sea, en mi escuela antes llegó a haber hasta 10,000 alumnos, ahorita somos 1,200, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues como lo hacen aquí, con exámenes de selección, con promedios mínimos, ¿no? Cobrando cuotas. Si se logra pasar eso, de entrada te dicen, tú como... La escuela no se hace responsable de tu trabajo, ¿eh? O sea, tienes que firmar una carta responsiva donde reconoces que la escuela no te va a dar trabajo. Entonces, sales de la normal, por ejemplo, si ustedes revisan, ahora tienes que hacer el concurso de oposición, ¿no? Que ya está establecido constitucionalmente. Solamente los compañeros de Oaxaca y de Guerrero y de Michoacán conservaban sus plazas automáticas. Eso explica que hoy, por ejemplo, hoy, ¿no? Ahí la situación tensa, ¿no? En esos estados con los normalistas porque están luchando, ¿no? Pero en la mayoría de los estados, incluyendo el Distrito Federal, tenemos que hacer el concurso. Ahora ellos también ya se los quieren imponer.
Y en la convocatoria para el concurso, que va a ser ahora en junio creo, viene un anexo técnico donde vienen todas las plazas que se están ofreciendo, ¿no? Para las cuales se supone que vamos a concursar. Pues en el caso de secundaria, por ejemplo, el anexo técnico sale con 0 plazas para todas las especialidades excepto inglés. O sea que concursamos por plazas que no existen. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues espérate a que haya alguna plaza, ¿no? Pero como no se generan plazas, son interinatos, o sea, entras como trabajador eventual, ¿no? Que tienes que ir renovando y que esperando que se libere alguna plaza de base, ¿no? Pero como las plazas de base, con esto de la reforma y de las evaluaciones que mencionaba la compañera, las plazas de base ya no van a ser plazas de base, sino que tú permanentemente te vas a estar teniendo que evaluar, y si no te respondes como ellos esperan que respondas, entonces te pueden echar. Entonces, aunque tengas una plaza de base, en realidad no es una plaza de base ya no hay base, ¿no? Entonces, y bueno, encima con aumentos salariales miserables, ¿no? Del 3.5 ahora de este año, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, pues ¿por qué quieres ser maestro, no? O sea, y es normal que, por ejemplo, en la normal superior del año pasado, o sea, para entrar al ciclo escolar pasado, se ofrecen 630 lugares, solamente hubo 470 aspirantes, o sea, hay menos demanda de los lugares que se ofrecen. Porque justamente toda esa campaña, todo lo que implica la reforma y toda esa campaña de desprestigio que vemos en los medios de comunicación contra los maestros, contra los normalistas, ¿no? Que no hacen sino defender sus derechos, pues está repercutiendo, ¿no? Pero fíjense qué absurdo en un país donde hay 7 millones de analfabetos, ¿no? Donde el rezago educativo, o sea, donde el nivel, la escolaridad es de 8 años, o sea, apenas hasta la primaria, ¿no? En el promedio, donde vas a los grupos y ves grupos de 40, de 50 alumnos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué queremos ser maestros? Porque desde nuestro punto de vista, ¿no? Entendiendo la educación como proceso social, la educación es un terreno de, digamos, de la lucha de clases, ¿no? Y es una herramienta de la lucha de clases. O sea, lo que quieren las autoridades es una educación que les sea funcional, ¿no? Al modelo social que nos han impuesto y que nos quieren seguir imponiendo, ¿no? Y bueno, en principio lo que vienen haciendo los maestros es defender, ¿no? El carácter público y gratuito de la educación, defender sus derechos laborales, pero además algunos de nosotros pensamos que eso tiene que estar puesto también al servicio de lograr una educación que en lugar de enseñar a obedecer, enseñe a pensar, forme individuos críticos, comprometidos socialmente, ¿no? Que se puedan cuestionar esta realidad, ¿no? de miseria y de explotación que nos quieren imponer, ¿no? Es decir, una educación que realmente sirva a los intereses de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Que esa es la perspectiva desde la cual nosotros participamos, ¿no? Como maestros en formación, como normalistas, ¿no? En la normal tenemos un proyecto que se llama Barricada Normalista, que intenta recuperar esta perspectiva, ¿no? Que sabemos que es una perspectiva opuesta y totalmente distinta a la que plantean los partidos patronales, ¿no? Que avalaron la reforma educativa, ¿no? Por eso pensamos que los maestros, el movimiento magisterial, el movimiento normalista, el movimiento estudiantil en general, tiene que ser un movimiento independiente y que confronte a esos partidos, que confronte a esas instituciones, ¿no? En el entendido, compañeros, de que la educación nunca va a estar, la educación en realidad expresa la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces nosotros queremos
una educación al servicio de los trabajadores y del pueblo para transformar, como una herramienta, como decía el compañero, para transformar esa sociedad, pero sabemos que una educación distinta no va a existir hasta el final, ¿sí? Si no acabamos también con esas condiciones de explotación y de opresión que imperan más en general, ¿no? O sea, simplemente nosotros lo vemos, o sea, hablan de calidad de la educación, pero los niños llegan a la escuela con hambre, ¿no? Con un montón de carencias, las escuelas están cayendo, ¿no? Y no hablo de Chiapas, o sea, porque eso sucede en Chiapas y sucede en el Distrito Federal, Es verdad, hay desigualdades, ¿no? Y parte de la crítica a la reforma tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con que no es lo mismo como las condiciones en las que está un alumno en la delegación Cuauhtémoc, en el DF, ¿no? A las que está un niño o un adolescente indígena, ¿no? En una comunidad, en algún estado de la República, ¿no? Y he ahí también por qué las evaluaciones estandarizadas realmente no sirven para mejorar la educación, porque no toman en cuenta esas realidades, ¿no? Pero a lo que voy es a que creo que al menos desde Barricada Normalista, que es un proyecto que también está ligado al proyecto político nacional que usamos como MTS, pensamos que hay que ir del cuestionamiento de la educación de clases al cuestionamiento de la misma sociedad de clases, ¿no? Y al cuestionamiento de los planes, ¿no? Que el gobierno y los patrones nos están imponiendo, que afectan a la educación, pero afectan a un conjunto de conquistas y de derechos sociales, ¿no? Entonces, y que bueno, esto no se va a poder frenar definitivamente y hasta el final, como no vamos a poder tener una educación distinta hasta el final, si los oprimidos y explotados no transforman de raíz esa misma realidad social, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que pues para concluir, los queramos invitar a que este próximo 15 nos movilicemos conjuntamente, ¿no? Va a haber marcha, sale a las 10 de la mañana del metro San Cosme, y bueno, y en general pues a que conozcan los que no están familiarizados o que no se han acercado al proyecto de la JACIR y el proyecto del MTS, que junto con Barricada Normalista, en nuestro caso, pues estamos tratando de impulsar esta perspectiva hacia el magisterio y hacia el normalismo y hacia el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar, si hay preguntas. Bueno, yo tenía como la duda de si hay un magisterio diferente al de antes de la reforma educativa. O sea, si hay sectores que, o sea, si hay ya una vanguardia, si hay sectores como que empiezan a cuestionar, que se vio, ¿no? A lo largo de, o sea, en todo el proceso magisterial hubo un sector de la base que, por ejemplo, en algunos casos donde la dirigencia decía que ya se iban a regresar y la base permanecía y que presionó a la misma dirección para que no se movieran del plantón. Pero si eso se traduce en alguna cuestión organizativa dentro del magisterio, o sea, ahora que vuelven, o sea, si hay balances al interior, incluso dentro de las mismas normales, ¿no? O sea, si hay un magisterio que sacó algunas conclusiones, o sea, no digamos un balance como tan profundo, pero sí al menos lecciones, ¿no? Entonces como un poco me pregunta, o sea, un poco la duda. Bueno, más en general, o sea, lo que se expresó, lo que se ha expresado en todo el proceso, ¿no? Es una vanguardia bastante masiva, de hecho, ¿no? O sea, los sectores que se han movilizado son decenas de miles en casi todos los estados de la República, pero no son 1.200.000 maestros que existen, ¿no? O sea, es un sector muy amplio, pero que viene siendo como un sector más de avanzada, ¿no? Que lo que tiene planteado, creo yo, como desafío es lograr todavía extenderse e influenciar aún más al conjunto del
los trabajadores de la educación. ¿Sí me explico? Porque es la única forma, por ejemplo, de lograr la democratización del CENTE, del sindicato, ¿no? Ahora, en ese sector que está luchando, ¿no? Yo percibo que hay dos generaciones, por así decirlo, ¿no? Una generación de maestros ya experimentados con muchos años de lucha, ¿no? Que fue la generación que dio lugar a la CENTE allá a fines de los años 70, principios de los 80, ¿no? Que fue parte también de la primavera magisterial del 89, ya, de la que ya hablábamos antes, ¿no? Y que tiene una gran experiencia de lucha y de organización, ¿no? La existencia misma de la CENTE viene de eso, ¿no? Pero después hay todo un sector de maestros nuevos, ¿no? Que son muy jóvenes, ¿no? Y que son el relevo de esa vieja generación, que no tiene tanta tradición, ¿no? Que no tiene tanta experiencia, pero sobre los cuales tampoco pesa, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, al calor del proceso, como bien tú decías, se han ido dando expresiones, ¿no? de cuestionamiento hacia los dirigentes, en primera instancia, obviamente, hacia los charros, ¿no? En muchos estados, como ya decíamos antes, donde eso no se daba, ¿no? O sea, hay un fenómeno antiburocrático, ¿no? Se expresó un fenómeno antiburocrático en muchos lugares bastante extendido, ¿no? A distintos niveles, ¿no? Porque en algunos casos exigiéndoles, ¿no? Que se pusieran al frente, en otros movilizándose independientemente, ¿no? Pero la cuestión ahí, creo yo, es que o sea, la única posibilidad que tiene este proceso de desarrollarse es si parte de los mismos centros de trabajo en las escuelas, ¿no? O sea, la democratización del sindicato solo va a tener lugar con la organización de los maestros desde las escuelas mismas, ¿no? Y después de su coordinación, obviamente, ¿no? El caso es que, bueno, se expresaron, o sea, obviamente se expresó esta tendencia a cuestionar a los charros, muy importante, pero además, como tú decías, ¿no? A cuestionar incluso a los mismos dirigentes de la propia CENTE, ¿no? En cuanto a en los momentos más críticos, cuando estos querían imponer posiciones conciliadoras, ¿no? Como era pues sentarse a toda costa a dialogar con el Pacto por México o levantar el plantón, ¿no? Fueron momentos como claves, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se expresó? Pues se expresó inconformidad en las movilizaciones, en la negativa a levantar el plantón, de muchas maneras, ¿no? Gritándoles, no te vendas, asamblea, ¿no? Apelando a las asambleas, ¿no? Pero creo que uno de los límites, por lo que preguntas, ¿no? Es que no ha surgido claramente un sector agrupado, referenciado, que abiertamente critique, ¿no? Por ejemplo, la política conciliadora o de confianza en las instituciones que desgraciadamente se ha venido imponiendo por parte de la mayoría de las agrupaciones que dirigen la CENTE, ¿no? Entonces, justamente, bueno, la perspectiva de barricada normalista y del proyecto de boletín Nuestra Clase que impulsamos hacia el magisterio, tiene que ver precisamente con tratar de agrupar y de expresar una política independiente y combativa para el magisterio, ¿no? Que hoy por hoy sí se expresa, pero no ha encontrado todavía, ¿no? Una materialización en algún agrupamiento o corriente distinto, ¿no? En el interior del movimiento. No sé si respondo a tu pregunta, o sea, sí hay, pero sí hay muchas críticas, pero no ha surgido todavía como una tendencia muy clara que vaya hacia allá. Y el problema es que justamente si esa crítica no se da, ¿no? El movimiento magisterial va a seguir atenazado por esas maniobras por parte del régimen y del gobierno
que lo llevan una y otra vez a confiar en las instituciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita están los amparos, ¿no? Se interpusieron muchos amparos para tratar de evitar que, pues que la reforma les afecte a los maestros, ¿no? Miles de amparos, decenas de miles. Pero quien finalmente va a resolver eso, pues es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que ya sabemos cómo se las gasta, ¿no? Entonces, si una política que tienda a recomponer al movimiento desde abajo, ¿no? Y a volverlo a nacionalizar y a unificarlo con otros sectores, pues ya la lección del movimiento hasta ahora, pues es que no vamos a poder triunfar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. De las 5 caravanas del ejemplo que nos dijiste, ¿estas quién las encabeza o cómo están organizadas? Y más que nada, ¿qué es lo que plantean, ¿no? Los recorridos que hacen. Ajá, bueno, ya iniciaron las caravanas desde el 29 de abril, 29 o 30 de abril. La que correspondía a la que pasaba, digamos, por el Distrito Federal, que pasó el 2 y 3 de mayo, estuvieron aquí, partía de Guerrero y iba a culminar, creo que en Guadalajara. Básicamente la idea era pues dar a conocer el pliego de demandas de la CENTE. La primera demanda pues es lo de la abrogación de la reforma educativa, pero no es la única, y pues establecer contacto con los sectores disidentes de maestros y de trabajadores de la educación en los distintos estados, invitándolos a organizarse y a, pues a impulsar acciones en común con la CENTE, ¿no? Que tiene todo un plan de acción, pues. El problema es que desde mi punto de vista, por ejemplo, en la movilización del 1 de mayo, ¿no? Incluso en las mismas caravanas, yo creo que son muy progresivas, ¿no? Porque la gente está mostrando pues, su disposición, su voluntad a llegar a otros sectores de maestros. Por lo que preguntas, están encabezadas por maestros que pertenecen sobre todo a las secciones que tienen más, donde la gente tiene más peso, como es Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no? Que tienen la posibilidad de liberar maestros durante ciertos días para que puedan participar de este tipo de acciones. Pero creo yo que el problema que ha habido es que se expresó el 1 de mayo, ¿no? Desafortunadamente ahorita la gente viene priorizando su agenda sindical, ¿no? que es correcta, que es progresiva, pero que es limitada frente a la magnitud del ataque del gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 de mayo fueron a marchar a Gobernación por separado, ¿no? los maestros, cuando al mismo tiempo marchaban los electricistas, los telefonistas, los universitarios, los estudiantes, ¿no? Que es justo con los que está planteando unificarse para poder lograr las mismas demandas de los maestros, ¿no? Entonces, bueno, es una crítica, ¿no? que nosotros planteamos fraterna y una pelea que nosotros damos al interior del magisterio en las distintas instancias donde podemos participar para impulsar la unidad, ¿no? ¿Cómo ven? Si no tienen más dudas o participaciones, pues cerrar la intervención del compañero Aldo. Pues para recordar nada más la cita para todos, la marcha parte de San Cosme hacia ¿dónde? Hacia el Zócalo. Ajá, hacia el Zócalo, y pues, lo más seguro es que nos veamos ahí unos 20 minutos antes, por si quieren animar, busquen las banderas del MTS o de la JACIR. Bueno, y para los compañeros universitarios
sábado tenemos una reunión plenaria en el local del MTS que está ubicado en Avenida Chapultepec, número 151, interior 16, que es una plenaria rumbo a un proyecto que nosotros tenemos, que es una propuesta que ya estamos concretando, que es un encuentro nacional de la juventud combativa, y es con el fin de poder pues ir organizando y hacer tareas concretas rumbo a este encuentro que nos venimos planteando para seguir construyendo pues una organización como es el MTS y la JACIRI. Pues nada más eso, compañeros.